La revelación divina manifiesta con absoluta claridad la voluntad de Dios de formar un pueblo que le conozca, le sirva, le ame y le rinda culto. El pueblo de Dios, en la antigua ley, es el pueblo judío, Israel. En la nueva ley, el pueblo de Dios es la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia católica y la revelación divina están tan estrechamente unidas que no puede existir la una sin la otra. El pueblo de Dios en la antigua ley. Dios eligió a Abraham para formar un pueblo depositario de sus grandes promesas, con quien estableció una alianza perpetua. La promesa hecha a Abraham la repite Dios a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, a quien Dios le cambió su nombre por el de Israel. Con Moisés el pueblo de Dios se organiza en una unidad jurídica y espiritual, y se establece el pacto de la alianza entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí. Con el rey David el pueblo de Dios se organiza como reino, un reino que no tendrá fin. Con la predicación de los profetas, el pueblo de Dios queda configurado como reino universal, único, espiritual, visible y sempiterno, en el que el Mesías prometido será sacerdote, maestro y rey. El pueblo de Dios en la nueva ley. Llegada la plenitud de los tiempos, de la que habla el apóstol San Pablo, el arcángel San Gabriel dijo a la Virgen María: «Vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». Lucas 1, del 31 al 33. La casa de Jacob es el Israel de Dios, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Es el reino mesiánico, la Iglesia de Jesucristo. Al empezar su vida pública, Jesús reunió y preparó numerosos discípulos, entre los cuales eligió 12 para que fueran sus apóstoles y fundamento de su Iglesia. A ellos confió la revelación divina y la predicación de su doctrina, y les encomendó la administración de los sacramentos. Fundada y organizada la Iglesia por Jesucristo, inicia su andadura histórica en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Aquel día se dejó sentir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, con una serie de prodigios maravillosos: el viento huracanado, las lenguas de fuego, la transformación y el don de lenguas de los apóstoles. La Iglesia, institución divina y humana. La Iglesia católica, por su fundador, nuestro Señor Jesucristo, por su espíritu, por su organización y por sus elementos constitutivos, es una sociedad esencial y principalmente divina. Por sus miembros, que somos todos los bautizados, la Iglesia es también una sociedad humana. Cristo concedió a la Iglesia el triple poder de enseñar, regir y santificar a los hombres. El poder de enseñar, tal y como Cristo se lo entregó a la Iglesia, lleva consigo el privilegio de la infalibilidad, que consiste en una asistencia especial del Espíritu Santo, en virtud de la cual la Iglesia no puede engañarse ni equivocarse cuando enseña cosas de fe y costumbres. No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre, decía San Cipriano. Amad a esta Iglesia, sed fieles a esta Iglesia, sed esta Iglesia. San Agustín. Recuerda, ¿cuál es el pueblo de Dios en la antigua ley? El pueblo de Dios en la antigua ley es el pueblo judío, Israel. ¿Cuál es el pueblo de Dios en la nueva ley? El pueblo de Dios en la nueva ley es la Iglesia católica, que Jesucristo fundó con los apóstoles como fundamento. ¿Qué es la Santa Iglesia? La Santa Iglesia es la congregación de los fieles cristianos, fundada por Jesucristo, cuya cabeza visible es el Papa. ¿Es la Iglesia una institución divina y humana? La Iglesia, por su fundador y sus elementos constitutivos, es una institución divina. Por sus miembros, que somos todos los bautizados, es también una institución humana.
¿Hasta cuándo permanecerá la Iglesia en la tierra? La Iglesia permanecerá en la tierra hasta el fin del mundo, como ha prometido Jesucristo.